El olor a carne asada y perfume caro se mezclaba en el aire del jardín. Doña Mercedes Alarcón, la madre de mi nuera, lucía un traje de lino beige que seguramente costó más que mi pensión mensual completa. El jardín, esos 200 metros cuadrados de césped perfecto que yo ayudé a comprar, vibraba con las risas de 30 invitados. Mi nieta, Sofía, corría celebrando su 10º cumpleaños. Yo sostenía su regalo, un pesado álbum de fotos encuadernado en cuero, sintiendo el grano áspero bajo mis dedos. Eran las 7 de la tarde. Las antorchas del jardín proyectaban sombras parpadeantes sobre rostros que sonreían, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Yo era solo la abuela que servía, la de los zapatos cómodos, parada cerca de la puerta de la cocina. Julián, mi hijo, golpeó su copa con una cuchara. El tintineo del cristal silenció las conversaciones. Se paró en el centro del patio, su rostro de 45 años enrojecido por el vino y el orgullo. A su lado, Renata, mi nuera, ajustaba su vestido de seda, con los ojos fijos en él. Y al otro lado, doña Mercedes, quien puso una mano perfectamente manicurada sobre el brazo de él. Vi el gesto. No era de apoyo. Era posesivo. «Amigos, familia», comenzó Julián, su voz ligeramente amplificada. «Queremos agradecerles por venir a celebrar la primera década de Sofía. Ha sido un viaje increíble, lleno de apoyo». Levantó su copa aún más. «Pero esta noche quiero brindar especialmente por la persona que ha sido el verdadero pilar de esta familia, la que realmente ha estado aquí para Sofía y para nosotros». Mi corazón dio un estúpido y esperanzado salto. Pensé en las fiebres a las 3 de la mañana, en las 20.800 horas de cuidado, en los $120.000 de mis ahorros vitales. Julián sonrió radiante a su suegra. «Quiero brindar por la verdadera abuela de Sofía, mi suegra, Mercedes. Gracias por ser la familia que realmente ha estado aquí para nosotros». Los aplausos fueron educados, algo confundidos. El sonido de los aplausos fue como estática en mis oídos. Mercedes inclinó la cabeza, aceptando el honor como si fuera suyo por derecho, como si ella hubiera sido la que limpió lágrimas y revisó tareas durante 10 años. Bajé la mirada al regalo en mis manos, el objeto pista, el pesado álbum, titulado en letras doradas, «Los primeros 10 años de Sofía». Mis dedos trazaron la cubierta. Adentro había cientos de fotografías, el 90% de las cuales solo nos incluían a Sofía y a mí. Yo enseñándole a caminar, yo dándole de comer, yo durmiendo en la silla del hospital a su lado. Julián no solo me había olvidado, me había borrado deliberadamente. Sentí el calor subir a mi rostro, pero mis manos permanecieron firmes. No dejé caer el álbum. No grité. Soy Isabela Vargas, 72 años. Y he manejado niños difíciles y ancianos moribundos. Sé cómo controlar mi respiración. Cerré el álbum con un suave y definitivo tuz. El sonido se perdió en la música, pero para mí fue un golpe de martillo. Una vecina, viendo mi expresión, se inclinó. «¿Está bien, Isabela?» Logré una pequeña sonrisa tensa. Miré a Julián, que ahora abrazaba a Mercedes. 10 años, susurré para mí misma, no para la vecina. 10 años borrados en una sola frase. Me alejé de la escena. Caminé hacia la mesa del buffet, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba una acción. Olí los camarones fríos, la salsa de ajo, vi el hielo derritiéndose en la ponchera. Todo parecía repentinamente absurdo, teatral. Mercedes ahora contaba una anécdota, y Renata reía, esa risa aguda que usaba cuando quería impresionar. Celebraban su victoria, la consolidación de su nueva estructura familiar, una donde yo estaba relegada a un sirviente no remunerado, cuya utilidad, aparentemente, había expirado. Pero estaban celebrando demasiado pronto. Sabía exactamente lo que vendría después de esto: el aislamiento, la falta de respeto y, finalmente, la expulsión. Yo soy una mujer metódica. Toda mi vida, profesional como cuidadora, se basó en la observación, la documentación y la paciencia. Nunca actué por impulso, actué sobre la evidencia. Y mientras Julián y Renata estaban ocupados construyendo su estatus social, habían olvidado quién era yo. Confundieron mi servicio con sumisión. Confundieron mi silencio con debilidad. En ese momento,
viéndolos bajo las luces de la fiesta. Yo no era solo una madre, era una acreedora, y ellos estaban severamente en mora. Habían olvidado que yo guardaba registros de todo. No por malicia, sino por hábito profesional. Tomé un plato pequeño, coloqué una sola galleta salada en él y me retiré a las sombras de la cocina. Necesitaba estar sola. Necesitaba acceder a la vieja caja de metal que guardaba bajo mi cama, la que Renata pensaba que estaba llena de tonterías sentimentales. Julián había dado el brindis, pero yo sería quien escribiría la cuenta final. Me llamaron familia solo cuando era útil, cuando necesitaban mi tiempo y mi dinero. Olvidaron que una cuidadora profesional nunca, jamás, pierde los números. La fiesta había terminado para mí, pero la auditoría apenas comenzaba. Mi memoria no es sentimental, es un libro de contabilidad. 10 años atrás, en 2015, yo tenía 72 años y una oferta de trabajo activa. Recuerdo el papel, membrete azul, servicios geriátricos de lujo. Me ofrecían $1.500 mensuales para cuidar a un cliente privado en un condominio de lujo, un trabajo de media jornada que me habría permitido mantener mi independencia financiera. Estaba sentada en la cocina de mi pequeño apartamento alquilado, con el contrato listo para firmar, cuando Julián llamó. Renata acababa de tener a Sofía. «Mamá», dijo, su voz tensa y suplicante, «no podemos pagar la guardería. Cuesta $1.200 al mes. Es una locura. ¿Puedes ayudarnos? Solo temporalmente». Temporalmente se convirtió en mi nueva vida. Rechacé la oferta de trabajo. Hice las maletas, dejé mi apartamento y me mudé con ellos. Mi función estaba clara. Yo era la niñera a tiempo completo. 40 horas semanales, aunque en la práctica eran muchas más. Las noches de fiebre, los fines de semana que ellos salían a reconectar. Yo no era una abuela visitante. Era la infraestructura que permitía que sus vidas continuaran sin interrupciones. Durante los primeros 2 años, usé mis propios ahorros para comprar pañales, fórmula y ropa para Sofía. Ellos rara vez me reembolsaban. «Ponlo en la cuenta, mamá», decía Julián. Una frase que yo empecé a tomar literalmente. Luego, en 2017, decidieron que su apartamento de 2 habitaciones era demasiado pequeño. Renata, siendo agente inmobiliaria, encontró esta casa de 200 metros cuadrados. Era perfecta, dijo, pero el enganche era astronómico. Yo estaba en el banco, en la sucursal de la calle 8, frente a la gerente, la señora Méndez. Julián estaba a mi lado, nervioso. «Mamá, es una inversión para todos, para el futuro de Sofía». Firmé la transferencia. Vi los números moverse en la pantalla. $120.000, la totalidad de los ahorros de mi vida, transferidos de mi cuenta de jubilación a la cuenta corriente de Julián. «Te lo pagaremos, mamá. Cada centavo», dijo abrazándome allí mismo, en el lobby del banco. Ese dinero nunca fue mencionado de nuevo, excepto como un regalo. La primera vez que Renata lo dijo en voz alta fue 6 meses después, durante una cena. Mencioné casualmente un plan de pagos. Renata soltó una risa aguda. «Ay, Isabela, no empieces con eso. Ese dinero fue un regalo de abuela. ¿O esperas que te paguemos por ayudar a tu propia familia?» Vi a Julián bajar la mirada hacia su plato. Él no dijo nada. En ese momento, entendí que mi hijo ya no era mío, era de ella. El aislamiento financiero comenzó sutilmente. Dejaron de darme dinero para los gastos de la casa, pidiéndome que usara mi dinero para las compras de Sofía. El incidente más claro ocurrió en 2019. Sofía tenía 4 años y despertó gritando a las 3 de metos la mañana. Tenía una fiebre altísima y un dolor agudo en el costado. Julián y Renata estaban en Cancún, en un viaje de aniversario de una semana. Llamé a un taxi y la llevé yo misma a la sala de emergencias. Fue apendicitis aguda. Cuando fui a registrarla, la recepcionista me informó que el seguro de la familia había caducado el mes anterior. Renata había olvidado pagar la prima. No había tiempo para discutir. Saqué mi tarjeta de crédito personal, la única que mantenía en secreto. Pagué la factura completa esa noche, $15.000. El alivio de ver a Sofía a salvo después de la cirugía fue inmenso, pero el frío en mi pecho era profundo. Cuando Julián y Renata regresaron, bronceados y relajados,
Les entregué la factura. Julián se puso pálido. Renata, sin embargo, se recuperó rápidamente. Dios mío, mamá, qué susto. Menos mal que tenías tu tarjeta. Luego arreglamos eso. Arreglar eso significó que la factura quedó en mi estado de cuenta, acumulando intereses durante 3 meses hasta que logré liquidarla usando el resto de mis fondos de emergencia. Nunca me devolvieron ni $1. Estos no fueron los únicos microabusos. Empecé a notar que me excluían de las decisiones. Mamá, no necesitas manejar dinero. Nosotros te compramos todo lo que necesitas, me dijo Renata una vez. Era una forma elegante de decir que controlaban cada centavo. Me quitaron la tarjeta de débito conjunta que usábamos para el supermercado, alegando que era más fácil si Renata manejaba todas las finanzas del hogar. De repente tenía 70 años y debía pedir permiso para comprar un cartón de leche. Me convertí en una carga conveniente, útil para el trabajo pesado, invisible para los beneficios. La humillación del brindis no fue el principio, fue la culminación, fue la declaración pública de mi nuevo estatus, el de fantasma. Mientras Julián hablaba de Mercedes como la verdadera abuela, yo recordé la cicatriz de la apendicitis de Sofía, que yo curé. Recordé el olor a pintura fresca de esta casa, que yo pagué. Recordé las noches en vela, que yo pasé. Ellos habían reescrito la historia, pero yo era la única que conservaba el borrador original, con todas las cifras exactas. Y ellos habían olvidado que yo guardaba cada recibo. Mi vida como cuidadora me enseñó que los detalles importan. Guardaba los recibos no por desconfianza, sino por profesionalismo. Tenía cuadernos donde anotaba los horarios de Sofía, sus comidas, sus medicamentos. Y en esos mismos cuadernos empecé a anotar los gastos. El pago del hospital, las compras grandes, las semanas que trabajé 70 horas cuando ellos estaban de vacaciones. No era un diario, era una bitácora de servicios no remunerados, una bitácora que ahora valía una fortuna. Después del brindis, mientras yo estaba en la cocina, supe que debía buscar esos cuadernos. La herida ya no era emocional, era financiera. Habían roto el pacto familiar. Julián había elegido. Había preferido la ilusión de estatus que Mercedes le ofrecía sobre la deuda real que tenía conmigo. Fue un error de cálculo monumental. Pensaron que estaba demasiado vieja, demasiado cansada o demasiado rota para contraatacar. Pero yo no estaba rota, estaba furiosa, con esa furia fría y calculadora que solo nace de una década de injusticia documentada. El álbum de fotos que tenía en mis manos ya no era solo un regalo para Sofía. Era la prueba número 2. Recordé exactamente dónde había guardado el recibo del hospital de $15,000. No estaba en mis archivos. Estaba pegado en la última página de ese álbum, junto a una foto de Sofía durmiendo en la cama del hospital, con la leyenda, El susto de 2019. Lo había puesto allí como un recordatorio privado de lo que habíamos superado juntas. Ahora sería un recordatorio público de lo que ellos me debían. Me moví de la cocina a mi habitación. Ya no era la habitación principal. Me habían mudado al pequeño cuarto de huéspedes junto al garaje hace un año, para que Mercedes tuviera un lugar más cómodo cuando los visitaba. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a Renata reír de nuevo. «Mamá está confundida últimamente», le había dicho a una vecina la semana pasada. «Está perdiendo la memoria, pobre». Ah, sí, la memoria. Iba a mostrarles exactamente cuán prodigiosa podía ser mi memoria. Abrí la puerta de mi cuarto. El plan ya estaba formándose. El domingo por la mañana, un día después de la fiesta, la casa estaba pesada con un silencio resacoso. Julián y Renata dormían hasta tarde. Me levanté a las 6, como siempre. Me senté en la cocina fría, el escenario de mi servicio diario, pero esa mañana no toqué los platos. La humillación de la noche anterior ya no era una herida caliente, era un motor frío y preciso. Habían borrado 10 años de mi vida con un brindis. Ahora yo iba a reconstruir esos 10 años, pero con cifras. No necesitaba su validación emocional. Necesitaba mis extractos bancarios, la primera y más grande pieza, los $120,000. Sabía que las palabras se las lleva el viento, pero los registros de transferencias bancarias son permanentes. Me puse mis zapatos de caminar.
Tomé mi bolso y salí de la casa antes de que nadie despertara. No les dije a dónde iba. Mi independencia comenzaba con ese primer acto. Moverme sin dar explicaciones. Tomé el autobús número 42, una ruta que no había usado en años, hacia el centro, a mi antigua sucursal bancaria. El aire de la mañana era fresco, pero yo sentía el calor de la indignación controlada. Veía a la gente ir a trabajar y pensaba en el trabajo que yo había rechazado, en los $1,500 mensuales que sacrifiqué. Multipliqué eso por 12 meses, por 10 años, $180,000. Y eso era solo el salario perdido, sin contar el préstamo. Llegué al banco a las 9 en punto, justo cuando abrían. El mármol del piso estaba frío y brillante. Olía a cera y a dinero antiguo. Me acerqué a la ventanilla de servicios al cliente. La gerente, la señora Méndez, la misma que me había atendido en 2017, seguía allí, aunque con más canas. Me reconoció vagamente. «Isabela Vargas», le dije, mi voz firme. «Necesito una copia certificada de una transferencia que realicé desde mi cuenta de ahorros en 2017. Específicamente, una transferencia a la cuenta de mi hijo, Julián de la Vega». Ella asintió. «Profesional. Tomará unos minutos, señora Vargas. Por favor, tome asiento». La espera fue tensa. Miraba el reloj digital en la pared. Cada minuto que pasaba, mi determinación crecía. Julián y Renata contaban con mi pasividad, con mi amor incondicional de madre que todo lo perdona. Pero esto ya no se trataba de amor, se trataba de contabilidad. La señora Méndez regresó con un sobre manila. No me lo entregó de inmediato. Me miró por encima de sus gafas. «¿Está todo bien, Isabela?» Recuerdo esa transferencia. Fue una suma considerable. La totalidad de sus ahorros, si no me equivoco. Asentí. «Exactamente. Es por eso que necesito el registro certificado». Ella entendió. El profesionalismo no necesitaba más explicaciones. Me entregó el sobre. Caminé hacia un rincón del vestíbulo antes de salir. Mis manos no temblaban. Abrí el sobre y saqué el documento. Allí estaba, impreso en papel de seguridad con un sello de agua. Un primer plano perfecto para cualquier jurado. Transferencia interbancaria. Origen: cuenta de ahorros, Isabela Cumto. Destino: cuenta corriente, Julián Pumito. Monto: 120,000 Amores Rural a USD. Fecha: 14 de marzo de 2017. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en el compartimento interior de mi bolso. Prueba número 1 asegurada. El regalo, como lo llamaba Renata, tenía su recibo original. Y decía transferencia, no donación. Salí del banco sintiendo el peso reconfortante del papel en mi bolso. El sol brillaba más fuerte ahora. El mundo parecía más nítido. Había dado el primer paso. El dinero era mío. La transferencia era la prueba. Pero sabía que esto solo cubría la casa. Faltaba todo lo demás. ¿Qué pasaría si decían que los $120,000 cubrían también mis gastos de manutención? Necesitaba demostrar que yo no solo había aportado capital, sino que también había cubierto sus negligencias. Necesitaba la factura del hospital. Necesitaba la prueba número 2. Regresé a la casa. Julián estaba en la cocina, tomando café, con aspecto cansado. «¿Dónde estabas, mamá? Saliste temprano». Su tono no era de preocupación, sino de leve irritación, como si un electrodoméstico se hubiera movido solo. «Fui a caminar. Necesitaba aire fresco», respondí, pasando a su lado sin detenerme. Fui directamente a mi pequeña habitación, el antiguo cuarto de servicio junto al garaje. Cerré la puerta. El silencio era mi aliado. Allí, en el estante inferior de mi armario, estaba el álbum de fotos que había preparado para Sofía, el que me había negado a entregar después de la humillación del brindis. Lo puse sobre mi cama. La cubierta de cuero marrón se sentía fría. Los primeros 10 años de Sofía. ¡Qué ironía! Este libro, que había sido una compilación de amor, ahora era un archivo de evidencia. Empecé a pasar las páginas lentamente. Sofía bebé, yo dándole el biberón. Sofía en el parque, yo empujando el columpio. Sofía en su primer día de escuela, yo ajustando su mochila. En cada foto, mi presencia era constante. La de ellos, esporádica. Eran visitantes en la vida que yo estaba construyendo para su hija. Seguí pasando las páginas
mi corazón latiendo con un ritmo constante y frío. Llegué a la sección de 2019. La página estaba titulada con mi caligrafía: El susto en el hospital. Había una foto de Sofía dormida en la cama del hospital, su rostro pálido pero tranquilo después de la cirugía de apendicitis. Y allí, cuidadosamente doblado y grapado a la página de cartulina gruesa, estaba el recibo original de la tarjeta de crédito. No era una fotocopia, era el papel térmico original, ligeramente desvaído pero perfectamente legible, que la recepcionista del hospital me entregó a las 3 de la mañana. Lo despegué con cuidado, mis uñas separando la grapa sin rasgar el papel. Era la prueba número 2, la factura detallada del hospital por $15,000 y el comprobante de pago de mi tarjeta Visa personal. Lo alisé sobre la colcha. Recordé la cara de Renata cuando regresaron de Cancún, su bronceado palideciendo no por preocupación, sino por el costo. Luego arreglamos eso, había dicho. Luego, nunca llegó. Ahora yo tenía $135,000 documentados en deudas claras, la casa y la salud. ¿Qué más podían argumentar? Pero una deuda puede ser perdonada. Un préstamo puede ser olvidado entre familia. Lo que yo necesitaba probar no era solo la deuda, era la malicia. Necesitaba probar que ellos sabían que era una deuda y que activamente decidieron no pagarla, redefiniéndola como un regalo para despojarme de mis bienes. Necesitaba probar su intención de fraude. Y para eso, necesitaba que lo dijeran ellos mismos. Necesitaba una confesión. Necesitaba la prueba número 3, la grabación. Esto era más peligroso. Implicaba un enfrentamiento directo. Pasé los siguientes 2 días observando. El lunes y el martes fueron tensos. Sentían mi distanciamiento. Yo cocinaba para mí y para Sofía, pero dejaba que ellos se las arreglaran solos para la cena. Dejaron de pedirme cosas. En su lugar me daban órdenes veladas, que yo ignoraba cortésmente. La tensión crecía. Renata me miraba con creciente hostilidad. Sabía que la confrontación era inevitable. Yo solo tenía que elegir el momento y el lugar, y estar preparada. El miércoles por la tarde, día 3, encontré mi oportunidad. Julián estaba atascado en el tráfico. Llamó para decir que llegaría tarde. Renata estaba en la cocina, precisamente a las 6 de la tarde, revisando folletos de asilos. Los vi de reojo. Asilo El Ocaso, Hogar Dulce Ocaso. Estaba planeando mi expulsión abiertamente sobre la isla de granito. Sentí el hielo correr por mis venas. Saqué mi viejo teléfono inteligente, el que Sofía me había enseñado a usar. Abrí la aplicación de grabación de voz. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador, junto a la cesta de frutas, a menos de 1 metro de donde ella estaba. La pantalla estaba oscura. Pulsé grabar antes de ponerlo allí. Respiré hondo. «Renata», comencé, mi voz tranquila. «Tenemos que hablar del dinero de la casa». Ella levantó la vista de sus folletos, sus ojos entrecerrados. «¿Qué dinero, Isabela? Ya te dije que el dinero de la casa fue un regalo. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esto?» Su tono era cortante, impaciente. Estaba cayendo directamente en la trampa. «No fue un regalo, Renata. Fueron $120,000 de mis ahorros de jubilación. Fue un préstamo. Y nunca se firmó nada porque confié en mi hijo». Renata soltó una carcajada, una risa seca y cruel. Se levantó de su taburete. «Ay, por favor, un préstamo. ¿Y qué pensabas? ¿Que te íbamos a pagar intereses también? Claro que fue un regalo. ¿O qué pensabas? ¿Que te íbamos a pagar por vivir aquí gratis durante 10 años? Ya estás vieja. Supéralo». Ahí estaba, la frase exacta. La confirmación de que nunca tuvieron la intención de pagar. La admisión de que mi residencia era un pago por mi dinero. Era todo lo que necesitaba. No respondí. Dejé que su crueldad colgara en el aire. Ella esperaba que yo llorara o gritara. En lugar de eso, la miré fijamente. «¿Así que esa es tu posición oficial? ¿Que mi dinero y mi tiempo no valen nada?» Ella resopló. «Mi posición es que estás confundida. Deberías considerar un lugar donde puedan cuidarte mejor. Julián y yo estamos muy preocupados por tu memoria». Señaló los folletos del Asilo El Ocaso. «Mercedes vendrá a vivir aquí permanentemente y necesitamos el espacio». La amenaza era explícita. Querían mi dinero, mi servicio,
Y ahora mi habitación. Esperé a que saliera de la cocina, furiosa por mi falta de reacción. Tan pronto como sus pasos se alejaron por el pasillo, me acerqué al teléfono. Detuve la grabación. Mis dedos se movían con precisión. Guardé el archivo. Lo renombré como Prueba, Intención Fraude. Y lo transferí inmediatamente a una pequeña unidad USB que guardaba en mi costurero. Visualicé la onda de sonido en la pantalla. La prueba digital de su desprecio. Impacto. Confirmaron la intención de fraude. Ahora tenía la deuda de la casa, la deuda del hospital y la prueba de la estafa. Pero faltaba una cosa, la pieza que unía todo. Ellos habían descartado mi trabajo, mi década de servicio. «Vivir gratis», había dicho ella. Tenía que ponerle un precio a esas palabras. Tenía que cuantificarlo gratis. El jueves por la mañana, día 4, mientras la casa estaba vacía, saqué mis antiguos cuadernos de cuidadora. 10 años de cuadernos de espiral, llenos de mi letra apretada. Horarios de comidas, registros de fiebre, horas de tareas escolares, citas con el médico. Eran bitácoras de trabajo meticulosas. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde me habían ignorado tantas veces, y comencé a calcular. Fui conservadora. 40 horas a la semana, aunque sabía que eran más. 52 semanas al año. 10 años. El total era de 20.800 horas. Investigué en mi teléfono la tarifa estándar de una cuidadora infantil profesional y administradora del hogar en nuestra área. La tarifa más baja era de $15 por hora. Multipliqué 20.800 horas por $15. El número apareció en la calculadora de mi teléfono. $312.000. Me quedé mirando la cifra. Era una suma astronómica, pero era real. Era el valor de mercado de mi vida borrada. Era el precio de su comodidad. No esperaba que me pagaran eso. No era práctico. Pero usaría esa cifra como palanca. Sería la espada que colgaría sobre sus cabezas. Era la prueba número 4. La factura por mi vida. Abrí la computadora portátil de Julián, una que rara vez usaba. Creé un nuevo documento. Hice una factura formal. Detallé los servicios. Cuidado infantil y administración del hogar. Detallé las horas. 20.800 horas. Detallé la UA. Tarifa. 15 horas. Y en la parte inferior, en negrita, el total adeudado. $312.000 USD. Imprimí una copia. El papel salió caliente de la impresora. Era la prueba documental final. Mi trabajo tenía un valor. Ahora tenía las 4 pruebas, cada una tangible y filmable. El extracto bancario certificado de $120.000, el recibo de la tarjeta de crédito del hospital de $15.000, la grabación de audio en el USB y la factura impresa de $312.000. Las reuní todas en una carpeta de manila limpia. Eran mi arsenal. Ya no era Isabela la abuela olvidada. Era Isabela la acreedora. Y tenía los recibos para probarlo. El siguiente paso no era una confrontación emocional. Sería una reunión de negocios. El lunes por la mañana, con el extracto bancario certificado de $120.000 en mi bolso, el primer paso de mi plan silencioso estaba completo. El papel se sentía pesado, no solo por su gramaje oficial, sino por su significado. Era la base de todo. No era una simple queja emocional. Era una reclamación de capital. Sabía que Julián y Renata me descartarían como una anciana sentimental y confundida si los confrontaba directamente. Me acusarían de estar resentida por el brindis. Pero nadie puede descartar un documento bancario certificado. Mi estrategia no se basaría en lágrimas, sino en tinta. Necesitaba que cada paso fuera discreto, metódico y legalmente sólido. Había pasado toda la mañana del lunes, día 1, repasando mis opciones. Un impulso caliente me habría llevado a poner el extracto en la mesa del desayuno, pero eso solo habría provocado más gaslighting. Mi indignación era fría, exigía precisión. Necesitaba validar mi posición antes de mover la siguiente pieza. No una demanda, no todavía. Eso sería costoso y traumático para Sofía. Necesitaba una consulta estratégica. A las 2 de la tarde, 14 horas, salí de la casa. Julián estaba en el trabajo, Renata mostrando propiedades. Crucé el césped hacia la casa de mi vecino, Álvaro, 75 años, abogado jubilado.
siempre cuidando sus rosas. Álvaro estaba podando unas rosas amarillas. El olor dulce llenaba el aire de la tarde. «Isabela, qué gusto verte. ¿Una limonada?» Su amabilidad era un bálsamo, pero yo estaba allí por su cerebro. «Gracias, Álvaro, pero hoy necesito un consejo», le dije, mi voz baja. Un consejo hipotético sobre préstamos familiares que no fueron documentados. Nos sentamos en su porche. Entre el aroma del jazmín, la calma del entorno contrastaba con la tormenta legal que yo estaba preparando. Saqué el sobre Manila. «Hipotéticamente», dije, «alguien transfirió los ahorros de su vida, $120,000, a su hijo para comprar una casa». Le entregué el extracto bancario certificado. Álvaro se puso sus gafas de lectura. El silencio se alargó mientras sus ojos escaneaban el documento. El leve zumbido de una cortadora de césped, a lo lejos, era el único sonido. Finalmente bajó el papel. «Isabela», dijo en voz baja, «esto dejó de ser hipotético en el momento en que el banco certificó esta transferencia. Esto es una prueba irrefutable de un movimiento de capital masivo. ¿Dónde está el contrato de préstamo?» Le expliqué la situación. La promesa verbal de Julián, la insistencia de Renata en que era un regalo, la humillación de la fiesta de cumpleaños. Álvaro suspiró frotándose la sien. «El clásico argumento de animus donandi, la intención de donar, sin un contrato de préstamo firmado, es tu palabra contra la de ellos. Sin embargo», y golpeó el papel con el dedo, «esto es oro puro. Es muy difícil para ellos argumentar ante un tercero neutral que los ahorros completos de la vida de una madre fueron un regalo, sin siquiera una carta de donación o un testimonio claro. La presunción se inclina hacia un préstamo, especialmente dadas las circunstancias». Sentí una oleada de validación. Mis instintos eran correctos. No me detuve ahí. Mi plan requería mostrar un patrón de comportamiento, no solo un incidente aislado. Saqué la prueba número 2, el recibo, original de la tarjeta de crédito, y la factura del hospital por $15,000, que había encontrado en el álbum de Sofía la mañana del día 2. También está esto, de 2019. Su seguro había caducado. Estaban en Cancún. Los ojos de Álvaro se entrecerraron. «Esto es aún más fuerte, Isabela. Esto no es un préstamo. Es una deuda directa incurrida por su negligencia. Pagaste una obligación legal de ellos. Esto es recuperable casi de inmediato». Le dejé clara mi condición principal. «Quiero evitar un juicio a toda costa, Álvaro. Por Sofía. No quiero que mi nieta pase por eso. Pero no puedo permitir que me echen de la casa que yo pagué, ni que me traten como una sirvienta». Él asintió lentamente, entendiendo los delicados límites. Un juicio público sería brutal, costoso, y ensuciaría el título de la propiedad, lo cual, irónicamente, perjudicaría a Renata en su profesión. «Tienes más palancas de las que crees, Isabela». La palabra palanca resonó en mí. Eso era exactamente lo que estaba construyendo. Palancas silenciosas. «Entonces no un juicio», continuó Álvaro. «Sugiero una mediación formal y vinculante, extrajudicial. Traes a un mediador profesional, un tercero neutral con autoridad legal. Presentas tus pruebas fríamente. El extracto de $120,000, la factura de $15,000. El trabajo del mediador es evitar un juicio. Cuando Julián y Renata vean estas pruebas en una mesa formal, frente a un profesional que les explique sus opciones legales, querrán llegar a un acuerdo. Querrán evitar el escándalo y los costos de contratar abogados defensores. El camino se iluminó frente a mí. No era un enfrentamiento familiar. Era una reunión de negocios forzada. Álvaro me dio la tarjeta de un mediador. «Doctor Salas, es el mejor de la ciudad. Es justo, pero absolutamente implacable con los hechos. No se deja llevar por el drama familiar». Guardé la tarjeta como si fuera un arma. Agradecí a Álvaro por su tiempo y su consejo. «Isabela», dijo mientras me iba, «no estás pidiendo caridad. Estás cobrando una deuda». Sus palabras fortalecieron mi resolución. Regresé a mi habitación. El resto de mi plan ahora tenía un destino claro. El martes, día 2, había encontrado el recibo. El miércoles, día 3, había hecho la grabación. Ahora era el momento de ejecutar. El jueves por la mañana, día 4,
Mientras la casa estaba en silencio, ejecuté el paso de la auditoría. Me senté en el comedor y compilé la bitácora de 10 años de mis cuadernos. 40 horas semanales, 52 semanas, 10 años, 20.800 horas, a $15 la hora. La tarifa más baja del mercado, $312.000. Sabía que esta cifra era moralmente impactante, pero legalmente difícil de cobrar sin un contrato de trabajo. Pero esa no era su función. Su función era ser la prueba número 4. La palanca moral. Sería la respuesta a la afirmación de Renata de que yo vivía gratis. Imprimí la factura detallada. El papel salió caliente de la impresora. La coloqué junto al extracto bancario y el recibo del hospital. Tenía mi arsenal completo. La deuda patrimonial, 120.000. La deuda de emergencia, 15.000. Y la deuda moral, 312.000. Y tenía la grabación en el USB como seguro. La prueba de la intención de fraude. Estaba lista. Mi plan silencioso pasaba de la recopilación a la ejecución. El siguiente paso era la notificación. No más súplicas, no más conversaciones en la cocina, solo documentos formales. A las 4 de la tarde, 16:00 hora, del jueves, día 4, llamé al número de la tarjeta de Álvaro. Oficina del doctor Salas. Mi voz era serena, empresarial. Buenas tardes. Habla Isabela Vargas. Necesito programar una mediación familiar urgente por un asunto patrimonial y financiero. La recepcionista fue eficiente. Revisó la agenda. El doctor Salas tiene una apertura este sábado por la mañana. A las 11. ¿Funcionaría? Sábado. Perfecto. Les daría 2 días para preocuparse. Sí, funcionará. Será en mi residencia. El doctor Salas me dio instrucciones precisas por teléfono sobre cómo proceder. Señora Vargas, para que esto sea formal, debe notificar a las otras partes por escrito. Entregue en mano una notificación indicando el propósito, la fecha, la hora y el lugar de la reunión. Especifique que es una reunión familiar urgente para la discusión de obligaciones financieras y patrimoniales pendientes. Asentí, anotando las palabras exactas. Ellos deben confirmar su asistencia. Si se niegan, el siguiente paso sería una citación legal. Pero intente esto. Primero, esa misma tarde me senté en la computadora. Redacté la notificación. Usé un lenguaje formal, sin emoción. Por medio de la presente se les convoca a Julián de la Vega y Renata Alarcón a una reunión familiar urgente. El propósito de esta reunión es la auditoría y resolución de obligaciones financieras y patrimoniales pendientes de los últimos 10 años. La reunión será conducida por un mediador profesional certificado, el doctor Salas. Especifiqué la fecha, sábado, 11:00 am. El Fuller, lugar, el comedor principal. Imprimí 2 copias y las puse en sobres separados. Esperé hasta las 7 de la noche. Escuché el auto de Julián estacionarse en el garaje. Escuché a Renata saludarlo en la cocina. Respiré hondo, tomé los 2 sobres y caminé hacia ellos. Ambos me miraron con sorpresa. Había dejado de cenar con ellos. Renata tenía una copa de vino en la mano. Julián aflojaba su corbata. El ambiente era tenso. «Julián, Renata», dije, mi voz resonando en la cocina. «Esto es para ustedes. Es una notificación formal». Les entregué los sobres. Renata soltó una risita nerviosa. «¿Una notificación? ¿Qué es esto, mamá? ¿Una broma? ¿Nos vas a demandar?» Abrió el sobre, su sonrisa desapareciendo mientras leía. Julián leyó el suyo, su rostro palideciendo notablemente. «¿Mediador? ¿Doctor Salas? ¿Obligaciones financieras?» «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Te has vuelto loca?» Su voz era una mezcla de miedo y agresión. Me miraron, esperando una explicación, esperando que me derrumbara o me disculpara. «Es exactamente lo que dice», respondí con calma. «Es una auditoría, Julián, de los últimos 10 años. El sábado a las 11 de la mañana, en el comedor. El doctor Salas estará aquí. Espero que sean puntuales». Di media vuelta y comencé a caminar hacia mi habitación. Renata gritó a mi espalda: «No puedes hacernos esto. No tienes derecho. Viviste aquí gratis». No me volví. No respondí. La dejé gritar. Ya no importaba lo que dijeran en el pasillo. Solo importaba lo que dirían frente al mediador.
cuando las pruebas estuvieran sobre la mesa. Esa noche la casa vibró con susurros furiosos. Escuché sus voces elevadas a través de la pared de mi habitación. «¡Está loca!», gritaba Renata. «Nos está amenazando. Está tratando de sacarnos dinero». Escuché a Julián, más bajo, asustado. «¿Qué sabe ella? ¿Qué es eso de obligaciones? ¿Se refiere a lo de la casa? Pensé que lo habías manejado». La paz que sentían, construida sobre mi silencio y mi dinero, se había hecho añicos. El pánico había reemplazado a la arrogancia. Era exactamente lo que quería. Ellos creían que el sábado sería la celebración final de mi derrota, el día en que finalizarían los planes para la mudanza permanente de doña Mercedes. Habían planeado discutir los folletos del asilo El Ocaso conmigo. ¡Qué ironía! Yo también tenía planes para el sábado. Pero mi reunión no era sobre mi futuro en un asilo barato. Era sobre su pasado fraudulento. Yo preparaba el cierre de cuentas. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. El rey y la reina estaban acorralados y ni siquiera veían venir el jaque mate. Mi plan silencioso había sido ejecutado. Había obtenido las pruebas. Día 1 a 4. Había asegurado la consulta legal. Día 1. Había creado la palanca moral. Día 4. Y ahora había enviado la notificación formal y contratado al mediador. Día 4. Todo sin levantar la voz. Todo mientras ellos seguían subestimándome. Pasé el viernes en una calma tensa. Limpié mi habitación. Organicé mis pruebas. En la carpeta Manila, en el orden exacto en que las presentaría. No estaba nerviosa. Estaba preparada. Una cuidadora profesional nunca va a una crisis sin un plan. El viernes por la mañana, día 5. La casa era una olla a presión. El silencio era un arma. Julián se había ido a trabajar sin mirarme, su rostro ceniciento por el miedo. Renata, sin embargo, vibraba con una furia apenas contenida. Sabía que la había acorralado con la notificación y ahora intentaba desesperadamente recuperar el control antes de la reunión del sábado. Su táctica, acelerar la narrativa de que yo estaba senil. La oportunidad perfecta se presentó cuando noté que no había leche para el desayuno de Sofía. «Voy al supermercado», anuncié con calma a la cocina vacía. Escuché sus pasos apresurados. «Te acompaño», dijo Renata, su voz falsamente dulce. «No deberías ir sola, mamá. Podrías confundirte». El supermercado, a las 10 de la mañana, estaba moderadamente lleno. Era nuestra segunda escena pública. Pero esta vez, yo no era la víctima pasiva del jardín. Sentía la mirada de Renata sobre mí mientras empujaba el carrito. Ella mantenía una actuación para los vecinos que nos encontrábamos. «Mamá está un poco olvidadiza últimamente», le decía a una vecina en el pasillo de las frutas, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Estamos muy preocupados». Yo seguí seleccionando mis artículos. La leche, el pan integral, las manzanas que le gustaban a Sofía. Mi calma parecía enfurecerla más. Ella esperaba lágrimas. Histeria. Le di eficiencia. Llegamos a la caja. Era la cajera habitual, una joven llamada Luisa, que me conocía desde hace años. Renata se adelantó poniendo su mano sobre la mía cuando intenté sacar mi cartera. «No te preocupes, mamá, yo pago. No queremos que te líes con los números». Su voz era condescendiente, protectora, diseñada para la audiencia de la fila. Levanté la mirada y vi a Álvaro, mi vecino abogado, 2 personas detrás de nosotros en la fila. Él me vio a Renata, vio la actuación. Fue una coincidencia afortunada. Me dio una fuerza renovada. Retiré mi mano suavemente de la de ella. «Puedo pagar mis propias compras, Renata». «Gracias». Saqué mi tarjeta de débito personal, la que mantenía separada. Renata vio la tarjeta y su rostro se crispó. Era la tarjeta de mi cuenta de pensión, la que ella creía que estaba casi vacía. «Mamá, insisto», dijo, su voz volviéndose más aguda. «La última vez tu tarjeta fue declinada. No pases un mal rato». Estaba mintiendo, descaradamente, intentando plantar la semilla de mi incompetencia financiera frente a la cajera. Y peor aún, frente a Álvaro. La tarjeta que había sido declinada era la tarjeta de ellos, la que me habían quitado. «Estás confundiendo las cosas, Renata», dije. Mi voz serena pero clara, audible para Luisa y para Álvaro. «La tarjeta que fue declinada fue la cuenta de la casa,
La que tú administras y dejaste sin fondos. Esta. Y deslicé mi tarjeta en el terminal. Es mi cuenta personal. Nunca ha sido declinada. Tecleé mi PIN con mano firme. Luisa, la cajera, nos miraba con incomodidad, pero sus ojos se posaron en mí con nuevo respeto. Renata se quedó boquiabierta. Nunca me había enfrentado a ella públicamente. El pequeño bip de transacción aprobada sonó como un disparo de cañón en el silencio tenso. Tomé mi recibo. «¿Ves, Renata? Mi memoria funciona perfectamente», dije en voz baja, solo para ella. «Recuerdo cada centavo. De hecho, tengo una memoria prodigiosa para las finanzas». La humillación era de ella ahora. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Había intentado pintarme como una anciana incompetente y había fracasado miserablemente. Álvaro, en la fila, me dio un leve asentimiento, una sonrisa casi imperceptible. Había ganado esta batalla. Esta pequeña victoria pública fue crucial. Demostré mi competencia, mi lucidez y mi independencia financiera, justo 24 horas antes de la mediación. Renata agarró sus propias compras, pagó en silencio y salió furiosa del supermercado sin esperarme. Su estrategia de difamación reputacional había chocado contra una pared de hechos verificables. Caminé a casa lentamente, disfrutando del sol de la mañana. No era una victoria total, por supuesto. Esto no resolvía la deuda de $135.000, ni me devolvía mi habitación principal, ni borraba los 10 años de explotación. La casa seguía siendo un campo de batalla, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Sabía que Renata llegaría a casa y le contaría a Julián que yo estaba contraatacando, que estaba lúcida y armada. El pánico que sentí en ellos el jueves por la noche ahora se convertiría en terror absoluto. La reunión del sábado ya no era una molestia que podían ignorar. Era una amenaza existencial a su estilo de vida. Esta pequeña victoria en el supermercado no resolvió el conflicto, pero tensó la cuerda al máximo. Les demostré que la mujer que enfrentarían en la mesa de mediación no era la sirvienta dócil que creían conocer. Era una acreedora con la cuenta aprobada. El sábado, a las 11 en punto de la mañana, el comedor principal estaba irreconocible. La mesa de caoba pulida, generalmente reservada para cenas festivas donde yo era ignorada, ahora parecía un tribunal. El doctor Salas, un hombre de unos 50 años con una presencia imponente y tranquila, se sentó a la cabecera. Su maletín de cuero estaba abierto frente a él. Yo me senté a un lado, con mi carpeta de manila cerrada. Frente a mí, los 3 antagonistas. Julián, pálido, no había dormido. Renata vibraba con una furia apenas contenida, sus ojos disparándome odio. Y a su lado, doña Mercedes Alarcón, invitada por Renata como apoyo, quien me miraba con abierto desdén, como si yo fuera un insecto. Renata fue la primera en romper el silencio tenso. «¿Qué es esto, Isabela? ¿Un circo? ¿Qué ridiculez es esta? ¿Traer a un extraño a nuestra casa?», espetó, su voz aguda perforando la formalidad. «Julián y yo estamos muy ocupados. Si tienes algo que decir sobre tu confusión, dilo y terminemos con esto». Estaba intentando establecer la narrativa desde el principio. Yo era la anciana senil, ella la víctima paciente. Mercedes incluso soltó una risita condescendiente, dando un sorbo a la taza de café que le habían servido. Era su intento de despojarme de toda credibilidad antes de que comenzara. El doctor Salas carraspeó, pero levanté una mano con calma. «Gracias por venir», dije, mi voz serena, cortando la tensión como un cuchillo. «Y gracias, Renata, por tu preocupación. Pero no estoy confundida. Y esto no es un circo». Miré a mi nuera, luego a mi hijo. «Es una auditoría privada de los últimos 10 años de mi vida. Y es su última oportunidad de asegurarse de que esta auditoría permanezca privada, fuera de los tribunales». La palabra tribunales hizo que Julián se estremeciera visiblemente. Mercedes dejó de sonreír. El doctor Salas tomó la palabra, su voz grave llenando la habitación. «Soy el doctor Salas, un mediador, profesional certificado. Estoy aquí a petición de la señora Isabela Vargas. Lo que se discute y acuerda aquí es confidencial y legalmente vinculante. Si llegamos a un acuerdo,
Si no, la señora Vargas tiene todo el derecho de buscar reparación judicial completa por las reclamaciones que presentará. Miró su reloj. El tiempo corre. Señora Vargas, por favor, presente su primer punto. La formalidad de la escena los desarmó. Ya no era mamá en la cocina. Era la señora Vargas en una mediación. Abrí mi carpeta de Manila. Con deliberada lentitud, saqué el primer documento. No miré a Julián. Deslicé el papel certificado sobre la mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a él. Empecemos por el regalo. La entrada para esta casa de 200 metros cuadrados. Julián miró el papel. Aquí está el extracto bancario certificado, emitido el lunes por mi sucursal. Muestra la transferencia de $120,000 de mis ahorros vitales de jubilación a su cuenta corriente. Julián, con fecha, del 14 de marzo de 2017. La prueba número 1 estaba sobre la mesa. Julián se encogió físicamente, como si lo hubiera golpeado. Se quedó mirando el documento, el sello oficial del banco, la cifra exacta. Mamá, susurró, incapaz de mirarme. Pero eso fue un acuerdo. Renata, sin embargo, arrebató el papel de la mesa. Sus ojos de agente inmobiliaria escanearon las cifras. «Esto no prueba nada», siseó. «Fue un regalo. Claro que fue un regalo. Una madre ayuda a su hijo. Eso es lo que hacen las familias, ¿verdad, Julián?» Lo miró, exigiéndole que la respaldara. Pero él solo podía mirar la mesa. Un regalo de $120,000, la totalidad de mis ahorros de jubilación. Respondí, mi voz sin inflexiones. Es una suma muy generosa, Renata. Tan generosa que, para efectos fiscales, requeriría una carta de donación firmada. ¿Tienen ustedes esa carta? ¿O un contrato de préstamo? Porque yo no recuerdo haber firmado ninguna donación. Lo que tengo aquí es la prueba de un préstamo de palabra. Un préstamo que ustedes han redefinido convenientemente como regalo para despojarme de mi único patrimonio. El doctor Salas anotaba meticulosamente en su bloc de notas. Antes de que Renata pudiera formular otra mentira, deslicé el segundo juego de documentos sobre la mesa. Y luego están las emergencias. Hablemos del olvido del seguro médico de Sofía en 2019. Coloqué la factura del hospital de $15,000 junto al recibo original, desvaído pero legible, de mi tarjeta de crédito personal. Ustedes estaban en Cancún. La apendicitis no podía esperar, así que yo pagué por la salud de mi nieta. Miré directamente a Julián, que ahora estaba blanco como el papel. Él hundió el rostro entre sus manos. «Dios mío, mamá, lo del hospital», murmuró. El recuerdo de la negligencia era más vergonzoso para él que el del dinero. Doña Mercedes parecía incómoda por primera vez. El doctor Salas intervino antes de que Renata pudiera hablar. «Permítame aclarar esto», dijo, mirando a Renata. «A diferencia del préstamo de palabra, que puede ser discutido, esto es una deuda directa. La señora Vargas cubrió una obligación legal indelegable de los padres. Esta suma de $15,000 es 100% recuperable en cualquier tribunal, más los intereses acumulados desde 2019. La rabia de Renata se convirtió en pánico, y el pánico la hizo atacar. Vivías aquí gratis durante 10 años, gritó, su voz rompiéndose. Comías nuestra comida, usabas nuestro techo. Cualquier cosa que gastaras se compensa con eso. No nos debes nada, te lo debemos todo. Vivías gratis. Era la frase exacta que había grabado. La trampa se había cerrado. Mercedes asintió vigorosamente. Tiene razón, Renata. Qué ingratitud, Isabela. Después de todo lo que han hecho por ti. Una sonrisa fría y serena se dibujó en mi rostro. Me alegra que saquen el tema de mi estadía. Vivir gratis. Me volví hacia mi carpeta, porque yo también estaba preocupada por eso. Así que hice los cálculos. Saqué la prueba número 4, la factura impresa. Y finalmente mi salario. Deslicé la factura detallada sobre la mesa. El silencio fue ensordecedor. Una bitácora de servicios, 10 años de cuidado infantil profesional y administración del hogar. Le di tiempo a Julián para que tomara el papel. Sus manos temblaban. 40 horas semanales, una estimación muy conservadora, como ambos sabemos. 52 semanas al año, 10 años.
Eso suma 20.800 horas de trabajo. Mi voz era tranquila, como si estuviera leyendo un informe de gastos. La tarifa más baja del mercado para un profesional con mi experiencia es de $15 la hora. El total adeudado por mi trabajo, que ustedes llaman vivir gratis, es de $312.000. Renata se puso de pie de un salto, su silla golpeando el suelo con un estruendo. «Estás loca. Estás completamente loca. Es mi suegra. Es la abuela de mi hija. No es una empleada», gritó, su rostro rojo de furia. «No te debemos ni un centavo. Esto es una extorsión. Julián, dile algo. Dile que estás senil». Se giró hacia su marido, pero Julián estaba paralizado, mirando la cifra de $312.000. No era una cifra emocional, era una cifra comercial. Doña Mercedes, viendo su oportunidad de recuperar el control, habló con desdén. «Isabela, esto es francamente vergonzoso. Estás confundiendo el amor familiar con una transacción comercial. ¡Qué falta de clase! Julián, querido, controla a tu madre. Está claro que está perdiendo la memoria y necesita ayuda profesional. Quizás ese asilo del que hablaban fue su error fatal». Ella validó el plan de expulsión frente al mediador. La miré fijamente. «Gracias por esa confirmación, Mercedes». Luego me dirigí al doctor Salas. «Doctor Salas, como puede ver, la señora Alarcón y su madre insisten en que estoy confundida, senil, y que mi trabajo no tiene valor. Alegan que mi reclamo de préstamo es una fantasía». Saqué la pequeña unidad USB negra de mi bolsillo. La prueba número 3. «Por eso traje esto». La coloqué sobre la mesa. Una grabación de audio autorizada de una conversación que tuve con la señora Renata Alarcón el miércoles pasado. El color desapareció del rostro de Renata. Se quedó helada. «En esta grabación», continué, hablando directamente al mediador, «la señora Alarcón confirma explícitamente que nunca tuvieron la intención de devolver el préstamo de la casa. Afirma que mi trabajo no valía nada y que yo vivía gratis. Y lo más importante, discute el plan activo para reubicarme en el asilo El Ocaso, para que doña Mercedes pueda mudarse permanentemente». El silencio en la habitación era tan denso que podía saborear el miedo. El doctor Salas tomó el USB. No lo conectó. Simplemente lo sostuvo entre sus dedos. «No necesito escucharlo en este momento, señora Vargas», dijo, su voz ahora gélida. «La existencia de esta grabación, señora Alarcón, combinada con el rastro documental, cambia fundamentalmente la naturaleza de esta mediación. Hemos pasado de una disputa financiera familiar a una posible explotación financiera de un anciano, coacción y fraude». Miró directamente a Julián y Renata. «Tienen exactamente 2 opciones. Opción A, llegamos a un acuerdo vinculante hoy, aquí mismo. Opción B, la señora Vargas se retira y mis notas, junto con esta carpeta de pruebas, se entregan a su abogado para iniciar un litigio civil y potencialmente penal. Elijan». Julián se rompió. «No, no, por favor, mamá, no hagas esto. ¿Qué quieres? Haremos lo que quieras». Su voz era un susurro ahogado. Por fin me miró, y en sus ojos vi al niño asustado, no al gerente arrogante. Miré al doctor Salas. «Esta es mi oferta», dije con claridad. «Es muy generosa. Primero, renuncio al cobro de los $312.000 de salario. Mi trabajo de 10 años se considerará mi pago por vivir aquí». Hice una pausa, dejando que la ironía se asentara. «Segundo», continué, «quiero la devolución de mi capital, los $120.000 de la casa y los $15.000 del hospital. La deuda total de $135.000. Quiero un plan de pago notariado y vinculante». El doctor Salas asintió. «Eso es razonable». Renata estaba hiperventilando, pero no decía nada. «Y tercero», dije mirando a Renata, «ya que mi trabajo de 10 años ha pagado mi estadía, ahora quiero seguridad. Quiero un contrato de usufructo vitalicio, no sobre el cuarto de servicio junto al garaje. Quiero el usufructo del dormitorio principal de esta casa, la habitación más grande, la que yo ayudé a comprar. Pagaré el 20% de los servicios públicos, como una inquilina formal». Renata soltó un sonido ahogado. «¿El dormitorio principal? Ese es mi cuarto.
No puedes. El doctor Salas la interrumpió. Señora Alarcón, la alternativa es un embargo preventivo sobre esta propiedad para cubrir la deuda total de $135,000, más los $312,000 que ella podría reclamar en el tribunal. Un embargo arruinaría su licencia de agente inmobiliaria y su crédito de por vida. El usufructo es su opción más barata. Doña Mercedes, al darse cuenta de que no solo no se mudaría, sino que la casa estaba ahora legalmente comprometida y su hija estaba siendo humillada, se levantó abruptamente. Su arrogancia se desmoronó, revelando a una mujer furiosa y derrotada. «Esto es un circo. No voy a quedarme a ver esto. Julián, eres un cobarde, un débil». Agarró su costoso bolso de lino y salió del comedor, y luego de la casa, dando un portazo. La verdadera abuela había huido. Julián, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, asintió. Sí, mamá. Aceptamos. Todo. Miró a Renata, que estaba desplomada en su silla, llorando de pura rabia. Ella asintió, su cuerpo temblando. El doctor Salas sacó de su maletín los formularios de acuerdo de mediación. «Excelente. Redactaré el acuerdo de pago para los $135,000 en un plazo de 24 meses y los términos del usufructo vitalicio. Firmen aquí». Los vi tomar la pluma, sus manos temblando. Yo firmé la mía, mi mano perfectamente firme. La auditoría había terminado. La cuenta estaba saldada. La firma del acuerdo fue silenciosa. El sonido del bolígrafo de Julián arañando el papel fue el único ruido. Un sonido seco que selló el final de una era y el comienzo de otra. El doctor Salas guardó profesionalmente su copia del acuerdo de mediación y se fue. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio que quedó en el comedor no fue de paz, sino de devastación. Renata se levantó, su rostro una máscara pálida de rabia, y sin decir una palabra, subió las escaleras. Escuché el portazo de la habitación de invitados, la que ahora sería suya. Julián se quedó sentado, mirando la mesa vacía donde habían estado las pruebas. «Mamá», comenzó, pero lo detuve. «Julián, la auditoría terminó. Ahora comienzan los nuevos términos». Mi primera acción fue simbólica y práctica. Fui a mi antiguo cuarto, el pequeño espacio junto al garaje, y comencé a empacar mis pocas pertenencias en 2 maletas. No pedí ayuda. Julián observó desde el pasillo, paralizado por la culpa. Cuando terminé, caminé por el pasillo hacia el dormitorio principal, el que ahora era mío por derecho de usufructo vitalicio. Abrí la puerta. Olía al perfume caro de Renata. Metódicamente, abrí las ventanas para ventilar la habitación. Comencé a quitar sus sábanas de seda del colchón. Esta era mi restauración de dignidad. No un acto de venganza, sino una reclamación de espacio. Estaba tomando posesión de lo que había pagado, primero con dinero y luego con 10 años de servidumbre. Los nuevos límites se establecieron esa misma tarde. No con gritos, sino con acciones. Mi cocina se volvió independiente. Yo ya no cocinaba para ellos. Preparaba mis comidas y las de Sofía, y limpiaba mis propios platos. La cocina, antes mi prisión, ahora era un espacio neutral con horarios divididos. Julián y Renata tuvieron que aprender a usar la estufa nuevamente. Sus primeras cenas fueron comidas congeladas recalentadas en el microondas. Sus miradas de resentimiento eran constantes, pero mi indiferencia era mi escudo. Las conversaciones se volvieron estrictamente logísticas. «Sofía tiene dentista el martes». «La factura del agua llegó. Aquí está mi 20%. Mis finanzas se separaron por completo, como debió ser desde el principio. El primer pago mensual de la deuda de $135,000 llegó a mi cuenta bancaria exactamente 30 días después, como estipulaba el acuerdo. Ver ese depósito no me dio alegría. Me dio una sensación de equilibrio. Era el sonido del respeto siendo forzado. Ya no tenía que pedir dinero para comprarle zapatos a Sofía. Usaba mi propio dinero, el dinero que me debían, y mantenía los recibos por hábito, aunque ya no por necesidad. La independencia financiera a los 72 años se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua durante una década. Doña Mercedes Alarcón nunca volvió a pisar la casa. Su humillante huida fue permanente. Su arrogancia, construida sobre el estatus y el dinero de otros,
No podía sobrevivir en un ambiente donde los hechos y los contratos prevalecían. Su ausencia fue un alivio palpable. La casa dejó de sentirse como un campo minado de alianzas cambiantes. Renata perdió a su principal aliada en la guerra psicológica contra mí, y Julián perdió la ilusión de estatus que Mercedes le proporcionaba. La verdadera abuela había desaparecido, dejando solo a la abuela que tenía los papeles en regla. Mi relación con Julián se fracturó y se reconfiguró. El calor maternal se había enfriado, reemplazado por una cordialidad distante. Intentó disculparse una noche, susurrando en la cocina. «Mamá, yo no sabía». Ella me convenció. No lo dejé terminar. «Tú firmaste la transferencia, Julián. Tú diste el brindis. Tú eres un hombre de 45 años, no un niño. Asume tus decisiones. Ahora cumple con el acuerdo». El amor de madre seguía allí, en algún lugar profundo, pero estaba enterrado bajo el respeto propio. Él entendió que la madre que todo lo perdonaba se había jubilado. Renata, por otro lado, me trataba con un respeto gélido y temeroso. La agente inmobiliaria calculadora entendía el lenguaje de los contratos. Sabía que el acuerdo de usufructo significaba que yo no podía ser desalojada. Yo era una instalación permanente en su vida. Una presencia que no podía intimidar ni manipular. El dormitorio principal, que ella tanto codiciaba, era ahora mi fortaleza. Cada vez que pasaba por el pasillo y veía mi puerta cerrada, recordaba que las palabras crueles tienen consecuencias patrimoniales. El poder en la casa se había reequilibrado permanentemente. Mi restauración de dignidad no se completó solo con la recuperación de mi dinero o mi habitación, sino con la reanudación de mi propósito. A mis 72 años, desempolvé mi vieja máquina de coser Singer, un objeto que había permanecido en silencio en mi antiguo cuarto. La instalé junto a la ventana soleada de mi nuevo dormitorio, el dormitorio principal. Comencé a coser de nuevo, sintiendo la tela deslizarse bajo mis dedos. Era una habilidad que había olvidado, una parte de mí que había sacrificado. Sofía, mi nieta, seguía siendo el puente. Ella no entendía las finanzas, pero entendía el cambio de poder. «¿Por qué la abuela Mercedes no viene más, abuela?», preguntó un día. «Porque esta casa tiene nuevas reglas, mi amor», le respondí. Comencé a enseñarle a coser. La escena final de mi transformación no fue una confrontación, fue este momento de paz. Yo, sentada en mi habitación ganada por derecho, con Sofía a mi lado, el zumbido constante de la máquina Singer llenando el aire, enseñándole a unir las piezas de tela. Decidí ir un paso más allá. Con la seguridad de mi usufructo y los pagos de la deuda, puse un pequeño anuncio en el tablero del supermercado. «Isabela Vargas, cuidado diurno para vecinos del barrio. Experiencia profesional de 40 años. Mi competencia oculta, la que mi familia había despreciado. Ahora era mi negocio». Empecé a cuidar a 2 niños pequeños por las tardes. Mi vida ya no giraba en torno al servicio no reconocido a mi familia. Giraba en torno a un trabajo remunerado que me daba alegría y respeto. La casa ahora funciona bajo mis términos. Julián y Renata siguen juntos, unidos por una hipoteca y una deuda compartida conmigo. Aprendieron que el aislamiento financiero y el gaslighting son armas que pueden volverse contra quienes las usan. Mi presencia en el dormitorio principal es un recordatorio diario de que la memoria de una anciana puede ser un archivo legal impecable. Ya no soy la cuidadora invisible, soy la acreedora residente. Mi hijo aprendió por las malas que el amor de una madre es incondicional. Sí, es un océano de perdón para los errores emocionales, para las heridas del corazón. Pero su trabajo no es amor, su trabajo es tiempo. Es habilidad, es sacrificio, y el trabajo de una madre, cuando se cuantifica por la ingratitud, siempre tiene un precio. Y yo, Isabela Vargas, finalmente había cobrado mi factura.